Hoy vamos a centrarnos un poco más en la primera lectura, porque el Evangelio, que lo voy a tratar de una manera muy por encima, contiene varios versículos que se repiten en el Evangelio del domingo. Entonces el domingo vamos a profundizar un poco más sobre el Evangelio. Hoy solo voy a enunciar los puntos. En cambio, sí quiero detenerme un poco más en la primera lectura, porque haciendo oración sobre esta primera lectura, pues yo recibí del Espíritu Santo como una luz, ¿no? Como una luz de cómo enfocar esta primera lectura, y se los quiero compartir. Y ese enfoque parte de la antífona que respondimos al Salmo. Dice: Jesucristo es el Rey de las naciones, aleluya. Mientras yo leía esto y pedía luz al Espíritu Santo, lo que yo recibí es como un gran consuelo para Cristo, un gran consuelo para Jesús. Porque aquí vemos a los apóstoles dejarse la piel, ¿verdad? Vemos a Pablo, que va a la sinagoga de Antioquía de Pisidia, que está donde hoy está entre Líbano y Siria, no sé exactamente, creo que es más bien Siria, pero ahí muy cerca de la frontera con Líbano. Es uno de los grandes focos de la cristiandad original, es donde primero llamaron a los cristianos en Antioquía. Pablo dice: hermanos descendientes de Abraham y cuantos temen a Dios. ¿Por qué hace esta distinción? ¿Qué significa? ¿Que los hijos de Abraham no temen a Dios? No, claro que temen a Dios. Pero cuando Pablo se refiere a los descendientes de Abraham, por un lado, son los israelitas, son los judíos. Y por otro lado, a cuantos temen a Dios, a todos los hombres de buena voluntad, son aquellos que no eran judíos y que empiezan a escuchar la predicación de Pablo. O sea, es el primer signo que vemos en los Hechos de los Apóstoles de una predicación a los no judíos. Se empiezan a interesarse por Cristo aquellos que no conocen las escrituras judías, que son nuestro Antiguo Testamento. Y a ellos les da este mensaje de salvación, y les narra cómo las autoridades no reconocieron a Jesús y demás, y ahí están ellos como abriendo brecha, evangelizando, haciendo que las personas reciban la gracia de Dios. Y entonces yo lo que recibía es: Jesucristo es el Rey de las naciones. Yo miraba a Cristo y decía: ¿cómo se siente Cristo con esto? ¿Cuáles son los sentimientos y cuáles son las actitudes de Cristo cuando todo esto sucede? Y si vamos para atrás, nos damos cuenta que en la vida de Jesús, Cristo llevaba todo el peso. Primero siendo Dios, tuvo que tener la paciencia de elegir unos pescadores, unos hombres rudos, unos hombres más o menos ignorantes o muy llenos de sí mismos, por ejemplo Mateo, y quitarles poco a poco su egoísmo, irlos formando. Luego enfrentarse con la dureza de corazón de los fariseos, que los estuvimos viendo mucho en Cuaresma, y recibir esas humillaciones, esas incomprensiones, toda esa paciencia que tuvo que tener durante tantos años, y al mismo tiempo su compasión hacia los pobres, y consolar a los tristes, y sanar a los enfermos, y estar cerca de aquellos que más lo necesitaban. Llorar sobre Jerusalén, y ver cómo sufre y no puede ser atendida, y por otro lado se endurece en el corazón de muchos de los líderes de Jerusalén. Lloró sobre Jerusalén, lloró sobre Lázaro, sufrió una traición, y luego finalmente la pasión. Si nosotros vamos la pasión, el sufrimiento tan terrible y la paciencia con la que lo sufrió, paciencia en el sentido etimológico de patire, o sea, el sufrimiento lento, ¿no? Y con buena actitud, siempre con amor, nunca devolvió mal por mal. Una fatiga tremenda. Resucita, sube a la derecha del Padre, envía al Espíritu Santo, y ahora vemos a los apóstoles continuar la misión de Cristo, continuar la obra de Cristo, sanando, salvando, predicando, consolando y anunciando lo siguiente, que es lo que anuncia Pablo: nosotros les damos la buena nueva de que la promesa hecha a nuestros padres nos la ha cumplido Dios, a nosotros que somos sus hijos,
resucitando a Jesús, como está escrito en el Salmo 2, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Es decir, anunciando la resurrección, anunciando que Dios cumplió su palabra y resucitó a Jesucristo y nosotros resucitamos con Él. ¿Cómo se siente Cristo? Ahí sentado a la derecha del Padre viendo esto. Pues es motivo de gran consuelo para su corazón, después de tanto sufrimiento y tanta paciencia. El gran consuelo del corazón de Cristo de ver que sus discípulos, y más Pablo, que era perseguidor, están continuando su obra. Entonces, el gran mensaje para la liturgia de hoy para mí es: Cristo cuenta contigo. Cristo cuenta contigo. Cada vez que tú razonas de acuerdo a la mente de Jesús, cada vez que tú tomas una decisión de acuerdo a la mente de Jesús, cada vez que tú das un consejo o un consuelo a alguien de acuerdo a la mente de Jesús, cada vez que tú eres Jesús para otras personas, cada vez que tú anuncias a los demás que Dios cumplió sus palabras, que Dios es fiel, Jesús a la derecha del Padre es profundamente consolado. Y eso es lo que Él quiere de ti, lo que quiere de mí, como es lo que quiso de Pablo. Que continúes su obra. Y esa es la mayor gloria que le podemos dar a Él. Decía San Anselmo, la felicidad del hombre es la gloria de Dios. Y la gloria de Dios es la felicidad del hombre. ¿Quieres dar gloria a Dios y ser dichoso, como decía Jesús ayer, me parece? Hay que vivir sirviendo. Y vivir sirviendo significa seguir extendiendo la obra de Cristo que vino a servir a nuestros hermanos y extender su nombre. Esa es tu dicha, tu felicidad. Y tu felicidad da gloria a Cristo Señor, al Padre y al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.